Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Pues la verdad es que ha sido una noche terrible, un calor de la leche, no he podido dormir. Mal, duermo fatal. Estoy levantándome cada hora a beber agua. Suda sin parar. Un calor sofocante, casi no se puede dormir. Así varios días con sus noches, así resulta muy difícil dormir del tirón. Hola, buenos días, y el calor va a seguir, esa es la noticia, por lo menos durante el día de hoy. Lo peor se espera en La Rioja y en Aragón, son las dos comunidades en la alerta roja este jueves, aunque la temperatura más alta de toda España se ha registrado en Burgos, en Miranda de Ebro, 44 grados. Récord también en Bilbao, 43,7 grados este miércoles, es la máxima que se registra allí en los últimos 76 años. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. En las salas de urgencia de los hospitales se nota también la ola de calor, aunque afecta más a una franja de edad en concreto. Sí, dice el Departamento de Salud de Cataluña que la mayoría de ingresados por los efectos de esta ola tienen entre 45 y 65 años. Barcelona, Sergi Caballero. Sí, sobre todo los que padecen problemas respiratorios o cardiovasculares. Según nos cuentan fuentes hospitalarias, la descompensación que provoca el calor es lo que está generando más hospitalizaciones. El Gobierno recomienda que se extremen las condiciones de aquellos que deben trabajar, sobre todo en la calle. Suda sin parar. Hacen parar por turno. Un compañero se queda a descansar un rato, después entra en la sombra y se puede... Salud cree que no se está sacando todo el rendimiento que se podría de los refugios climáticos. Ayer contábamos que en Barcelona más de la mitad están cerrados en plena ola de calor. El calor que va asociado a los incendios en León. Han estado trabajando toda la noche los efectivos para controlar el fuego. La última hora es que hay 2 heridos. Redacción en Castilla y León. Eva Marín, buenos días. Buenos días. Se trata de 2 brigadistas, un miembro de la cuadrilla de tierra que sufrió intoxicación por humo y el conductor de un bulldozer accidentado, ambos trasladados a centros sanitarios. Hasta 130 efectivos forman parte del operativo que lleva toda la noche trabajando contra el fuego, que se inició ayer tarde en La Ercina, en la provincia de León, y declarado de nivel 2 ante el riesgo existente para la población de San Bartolomé de Rueda. Según informaciones de la Junta a través de Twitter, el operativo conseguía estabilizar el frente que se acercaba a la localidad, a la espera de que esta misma mañana se incorporen de nuevo los medios aéreos. En Tenerife, los equipos de extinción esperan poder dar por estabilizado hoy el incendio que ha arrasado casi 15.000 hectáreas. Eso es más del 7% de toda la superficie de la isla. Ser Canarias, Santiago Moreno. Buenos días. Hay optimismo en los equipos de extinción que no descartan dar por estabilizado el incendio a pesar de las dificultades por las elevadas temperaturas y las reactivaciones de focos en el extenso perímetro de 90 kilómetros. Además, la mayoría de los evacuados han podido regresar a sus viviendas, aunque la calidad del aire sigue siendo muy desfavorable. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana con Luis Rubiales? Sigue siendo uno de los grandes asuntos del día. Jenny Hermoso ha roto su silencio a través de un comunicado del sindicato al que pertenece. En ese texto se lee un entrecomillado suyo donde asegura que su sindicato y su agencia, que es una de las más importantes del mundo, por cierto, son las que se están encargando de defender sus intereses y ser sus interlocutores en este asunto. Y sigue el comunicado. Desde FoodPro expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres y espera además el sindicato que la Federación adopte, esto es textual también, medidas ejemplares por el beso sin consentimiento de Rubiales a la futbolista. No se habla explícitamente de esta frase, sino de medidas ejemplares contra comportamientos machistas. Mañana se va a reunir la Asamblea Extraordinaria de la Federación. Y uno de los escenarios posibles, factibles, es que se produjera una sanción interna a Rubiales, pero solo por unos meses. De manera que así quedaría apartado un tiempo. Pero podría regresar el año que viene y presentarse a las elecciones para seguir en su puesto, para seguir siendo presidente de la Federación. El Gobierno asegura que, independientemente de lo que decide la Federación, ellos también pueden sancionar y apartar a Rubiales. Este procedimiento lo explicaba anoche en El Larguero la abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles, María José López. La Asamblea puede tomar una decisión soberana, me parece bien, y otra cosa es la responsabilidad y las competencias que tiene el Consejo Superior de Deporte, los fines, es decir, las obligaciones que tiene en la aplicación de la ley del deporte en el artículo 14 y el artículo 104 en relación a esa descripción de conducta. Por cierto, la Liga F, la femenina, también ha presentado una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes pidiendo la inhabilitación de Rubiales. Eso aquí en España. Fuera, la gran noticia internacional está en Rusia, porque se ha estrellado en circunstancias que todavía se desconocen uno de los aviones privados del grupo de mercenarios Wagner. Bueno, en la lista de pasajeros de las personas que iban, por tanto, en ese avión, figuraba su líder, Yevgeny Prigozhin. 2 раза взорвалось, падает. Ты посмотри, падает.
Y las especulaciones continúan sobre el siniestro. Este era un vídeo que captaba ese momento y lo describía. Varios miembros del entorno de Wagner ya dan por muerto a su líder. Recordarán que fue Prigozhin quien provocó la mayor crisis interna que ha tenido Putin hasta la fecha, con una rebelión que llevó a sus mercenarios armados hasta las puertas de Moscú para protestar por las malas condiciones que tenían en Ucrania. Es el hombre que más ha desafiado a Putin desde que decidió la invasión de Ucrania hace justo 2 meses y ahora quizá está muerto. Victoria García. Prigozhin, un hombre de negocios conocido como el chef de Putin debido a sus contratos de catering con el Kremlin y el ejército ruso, solo mostró lealtad a Putin, convirtiéndose en el símbolo de Rusia en tiempos de guerra. Después de la invasión rusa de Ucrania, lanzó a sus combatientes a la refriega mientras sus filas se engrosaban con reclutas delincuentes encarcelados. Comenzó a lanzar acusaciones contra los dirigentes militares de Rusia, incluido el ministro de Defensa. Él fue uno de los 13 rusos acusados por un gran jurado federal de Estados Unidos de interferir en las elecciones estadounidenses. Pasó por la cárcel en el 81, salió en libertad, abrió un puesto de perritos calientes para terminar siendo una de las personas más cercanas de Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que Putin sabe exactamente en qué circunstancias se estrelló ese avión, porque no hay nada, esto es textual, no hay nada que pase en Rusia que Putin no conozca. Además, las noticias de la madrugada que nos llevan precisamente a Estados Unidos, donde se ha producido el primer debate entre los candidatos republicanos, todos menos Donald Trump, que ha decidido no acudir. Trump no ha ido al debate porque dice que no lo necesita. La gente me ama, decía en una entrevista que programó para la misma hora a la que empezaba el debate en Fox News. Debate del que ha salido reforzado un joven empresario, Vivek Ramaswamy, muy crítico con la forma de hacer política estos últimos años en Estados Unidos. Y en Japón ha empezado ya el vertido de agua radioactiva en Fukushima, aunque con la oposición de los países del entorno. China, por ejemplo, asegura que va a estar atenta ante cualquier infracción que contamine la zona. Es jueves 24 de agosto y nos falta la política. Les he convocado aquí para anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. La política que en este momento es esa fecha. En 32 días se va a tener que someter a Alberto Núñez Feijóo a su debate de investidura. En la semana que viene dice que va a empezar los contactos para conseguir los 4 votos que le faltan al PP para la mayoría absoluta. Votos que tiene muy difícil conseguir el PP, a priori imposible a juzgar por las últimas declaraciones reiteradas ya de portavoces como el del PNV en el Congreso, que ha vuelto a ser claro. Si nos llama el Partido Popular, evidentemente yo creo que por mínima cortesía, hay que ir a la reunión. Además, bueno, pues puede servir para que el señor Núñez Feijóo y yo nos conozcamos, porque no nos conocemos personalmente, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y que una investidura de la mano de Vox, desde luego, nosotros no vamos a participar. Y nos decía ayer aquí en Hoy por Hoy Elías Bendodo, el coordinador del PP, que ellos lo van a intentar pese a todo, que van a hablar con todos dentro, es el marco que fijaba él, de la Constitución. Tuvimos la oportunidad de trabajar, de dialogar con las fuerzas parlamentarias, insisto, que están dentro de la Constitución. ¿Y Junts lo está, señor Bendodo? ¿Junts está dentro de la Constitución para ustedes? Ha decidido hace tiempo estar fuera, promoviendo el independentismo, ¿no? Por tanto es complicado. Esquerra, para que ni lo intente, le cierra la puerta al PP. El meu partit mai ha votat al Partit Popular, mai no ho farà, y por tant en aquest Mi sentit... partido nunca ha votado el PP, nunca lo hará. La investidura del señor Feijóo no nos interpela, decía Laura Vilagrá, de los republicanos. Entre tanto, el PSOE está dispuesto a seguir negociando porque está convencido de que Feijóo va a fracasar en su debate de investidura. Nos lo decía también en Hoy por Hoy Pachi López. Todos sabemos que esto nos ha abocado a una investidura fake. Esto es la crónica de un fracaso anunciado, ¿no? Un nuevo fracaso de Feijóo. El PSOE, por cierto, le va a ceder 2 diputados a Junts y sumar 2 a Esquerra para que puedan tener grupo propio en el Congreso. Esa era una de las exigencias precisamente de los independentistas catalanes para darle al PSOE la presidencia del Congreso. Y a todo esto hay un gobierno autonómico aún por cerrar. Sigue el suspense en Murcia. A nivel nacional se han reconciliado Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, pero como López Miras no se entiende con Vox antes del día 7...
se van a tener que repetir las elecciones. A ver si hay algún avance en Murcia. Paqui Pérez, buenos días. Muy buenos días. Pues no hay grandes avances. Seguimos sin novedad sobre un posible acuerdo de investidura en la región de Murcia. Así lo detallan a la SER fuentes del PP en la región, después de que este martes el candidato a la investidura, el candidato popular López Miras, no haya querido hacer declaraciones relacionadas con el asunto. Sin novedad ha sido la respuesta que ha dado López Miras, idéntica a la que también da Vox a Radio Murcia. La fecha límite es, como decías, el 7 de septiembre. Si no hay acuerdo, los murcianos volverán a ser llamados a las urnas el 25 de octubre. Así que pendientes de conocer si el líder del PP, Feijóo, acepta las condiciones que le pone a Abascal para tener el apoyo de Vox. Condiciones en las que está claro que el gobierno de la región de Murcia será moneda de cambio. Son y 10 en Grecia. La situación es crítica en todo el país por el avance de los incendios forestales que siguen activos, descontrolados, desde hace ya varias semanas. Un nuevo foco en Atenas es en este momento lo que más preocupa, porque se ha declarado además muy cerca del circuito de monumentos que son patrimonios de la humanidad. Se han tenido que evacuar 3 residencias de ancianos en las últimas horas, un monasterio, llevan 43.000 hectáreas quemadas y 200 fuegos activos. Vamos a situar la última hora desde Grecia. Yanis Mantas. Por enésimo día los incendios están arrasando grandes superficies en Grecia. Un nuevo foco de fuego se ha desatado en la región de Beocia, cerca de Atenas, donde las llamas alcanzaron incluso el histórico monasterio bizantino de Beato Lucas, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El fuego consumió todo el perímetro del monasterio e incluso uno de los edificios más antiguos de todo el conjunto. La situación más crítica se presenta en el norte de Grecia, en la región de Evros, donde después de 6 días no ha sido todavía posible contener el incendio que devora el bosque de Davia y la cercana cadena montañosa de Rodopi. En cambio, la perspectiva es algo más alentadora en Ática y en el Parque Nacional del Monte Parnés, y que el fuego aparentemente está bajo control y ha dejado de expandirse. En medio de esta situación difícil, Grecia cuenta con el apoyo de países como Chipre, Rumanía y Croacia, que respaldan a los esfuerzos griegos con bomberos, vehículos y equipamiento. Son realmente dramáticas las imágenes que nos llegan desde Grecia, y ya les digo que no es de hoy, de los últimos días e incluso semanas. En Estados Unidos, mientras se han cumplido los pronósticos, han registrado, fue ayer, la temperatura más alta desde el año 1950. 130 grados Fahrenheit, esos son 54 grados Celsius. Además del calor, se ha disparado la humedad. Eso es lo que ha hecho que se alcance el récord. La ola de calor ya no se centra solo en el sur de los Estados Unidos. A esta hora están en alerta roja todo el centro del país, estados que van desde Illinois en Chicago hasta New Orleans. Laura Bermejo, buenos días. Buenos días. Sí, el calor parece haber dejado lo peor para el final en Estados Unidos, con una masa de aire sofocante que cubre el centro del país. Esta noche, más de 145 millones de personas, casi la mitad de todo el país, duermen bajo una alerta extrema por calor, algo que se espera que continúe durante el fin de semana. Los datos meteorológicos históricos indican que es la ola de calor más alta desde 1950, pero también que es más fuerte incluso que la registrada en agosto de 1936, que dejó 5.000 fallecidos en Estados Unidos. Varios estados han ofrecido medidas para mitigar los efectos del calor, como facilitar accesos a piscinas o restringir actividades al aire libre. Los meteorólogos han advertido que incluso las carreteras podrían agrietarse. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Queda menos al verano, pero la estadística confirma que está siendo muy bueno para el sector del turismo en cuanto al porcentaje de ocupación, sobre todo. Aunque también está la denuncia de una asociación de autónomos, de UPTA. Alertan del aumento de las viviendas particulares que se alquilan como alojamientos vacacionales. Es un negocio, ya son 3 de cada 10. Estefanía Salvatierra. Las viviendas turísticas marcaron récord histórico en 2019, más de 360.000. Llegó la pandemia y con ella la caída en picado de este tipo de alojamientos. Un 40% descendió la oferta en el cuarto trimestre de 2021 para remontar en 2022. La queja viene ahora por parte de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y el daño que esta práctica tiene para el sector de la pequeña hotelería. 3 de cada 10 alojamientos que se han producido este verano en nuestro país se han realizado en viviendas particulares o viviendas destinadas estrictamente al uso vacacional. Denuncian la competencia desleal que supone frente a los requisitos normativos exigidos al resto de establecimientos hoteleros. Según datos de Exceltur, la proliferación descontrolada de este tipo de viviendas ya supone el 72% de la oferta en el centro de ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. La
la hora de acercarnos a dos de nuestras emisoras y saludar en Ser Toledo a Cristina López Huerta. Hola Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Y en Bilbao, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, ahora lo hablábamos, Isabel, el calor, las altísimas temperaturas, también en el norte, y con estas temperaturas, pues cuesta pensar que hace 40 años, justo en una semana como esta, una semana de fiestas, de Semana Grande allí en Bilbao, 34 personas perdieron la vida en las inundaciones. Las inundaciones de Bilbao, de Vizcaya. Fue el diluvio hecho realidad. Sí, llovía desde hacía semanas de manera continua, pero un viernes de fiestas de Bilbao, el día 26 como tal, se registraron más de 500 litros por metro cuadrado en 12 horas. Se puede decir que en este momento Vizcaya está aislada del resto de España por ferrocarril y por carretera. Y afortunadamente mantenemos las comunicaciones telefónicas y por radio que nos permiten coordinar todas las ayudas. Para que os hagáis simplemente una idea de cómo están las cosas, por ejemplo, en este barrio de La Peña, del que os estoy hablando, que es uno de los más afectados en el extrarradio de Bilbao, había personas con escopetas fuera de los comercios intentando guardar sus pertenencias porque el pillaje ha hecho acto de presencia. Estas son algunas de las voces de Qué quienes barbaridad. participaron, que vamos a ir escuchando durante estos días, ¿no? Participaron en las labores de asistencia, quienes relataron lo sucedido, de recuperación tras una riada que ahora se recuerda en el recinto festivo. Todas las chosnas tienen estos días algún elemento en estas fiestas que aluden a lo que fueron aquellos días. Se ha pintado el barro, las paladas de recogida, los bidones de cianuro que nadie supo aclarar de dónde salían, o las vacunas antitetánicas que se administraron tratando de evitar epidemias. Este sábado se van a cumplir como tal esos 40 años. Hay un acto previsto en la Plaza Nueva de Bilbao. Todavía hoy son decenas los negocios en los que la marca de hasta dónde llegó el agua sigue sobre la piedra. En Cuenca, Cristina, los vecinos Sí. del Cerro de la Horca quieren cambiarle el nombre al barrio por sus connotaciones negativas. Sí, han abierto de hecho una votación online en la que pueden participar hasta final de año para elegir un nuevo nombre. Este Cerro de la Horca tiene su origen en el montículo donde se colocaba la horca de los ajusticiados en el siglo XIII. Bueno, pues ahora los vecinos quieren cambiarle el nombre en busca de uno que, bueno, pues que se sientan más identificados, como el Cerro de la Estrella, Fuente de la Carreta o Alameda del Moscas. El presidente de la Asociación de Vecinos se llama Miguel Ángel Moraga y dice que el 90% de los vecinos está a favor de cambiarlo. No nos gustó desde un principio cuando vinimos aquí a vivir, se quedó ahí, ¿no? Y bueno, ya con el tiempo pues mucha gente pues no está contenta. Nombre que sí, que se llamaba así Cerro de la Horca, pero era porque ajusticiaban a los reos aquí y los ahorcaban aquí justiciados. Entonces es un nombre un poco fuerte para el barrio. Es una decisión que además tiene el visto bueno del ayuntamiento para poder cambiarla. Y cuéntame, aunque sea brevemente, este pueblo de Ciudad Real en el que el ayuntamiento ha regalado botellas de vino a menores. Sí, es en Horcajo de los Montes, celebraban sus actividades deportivas, la Semana Cultural. Bueno, pues según denuncia el PSOE, el consistorio solicitó a bodegas de la comarca que entregaran como premio botellas de vino, pero claro, muchos de esos ganadores y de esas competiciones también eran menores. Y bueno, el ayuntamiento ya ha respondido, el bipartito PP Vox reconoce que ha sido un error, ha pedido disculpas y lo achaca al gran número de participantes en los eventos de la Semana Cultural y que además lo hicieron solo para promocionar los productos locales. Cristina, Isabel, gracias. Isabel, disfruta de las fiestas, por cierto, ¿eh? Lo que se pueda. Un beso. Un beso. Agur. Adiós. Bueno, la recomendación cultural de esta mañana es una serie que dicen muchos ha sido la mejor que se ha producido en los últimos años y que ya tiene segunda temporada, y de la que nos quiere hablar Pepa Blanes. Para muchos fue la serie del año. Ahora de ver se enfrenta a lo más complicado, una segunda temporada que mantenga el nivel y no decepcione. Carmen, Ibrahim, necesito mi carne, luego la cebolla y luego las patatas. Tenemos un sistema. Puedes pincharlas, blanquearlas, congelarlas y freírlas antes de la carne, No ¿vale? nos jodas el local. No estoy jodiendo nada. Eso es mío. Hablamos de esta serie sobre un cocinero de renombre que decide reflotar el viejo bar de bocadillos de su hermano recién fallecido. Una empresa nada fácil, pues no tiene ni proveedores, ni buenos clientes, ni un buen equipo. Es una historia sobre el duelo, la superación y la gastronomía que ahora en su segunda temporada centra a su protagonista poniendo en marcha un restaurante de alta cocina. Tío, eres un poca pelotas. ¿Y crees que molas? Molo mogollón y no te necesito aquí. Soy el supervisor. ¿Qué supervisor? Esto no es bueno, chicos. Esto no mola. ¿Por qué no mola? es bueno, es mo. ¿Malo es? El mo es la guillotina. Tranqui, no te asustes y llames a mamá, Da ¿vale? miedo. Podría fastidiarlo todo. Esto da miedo, vale. Y os aseguro que es algo muy viral en algunos círculos. Una serie sobre cómo lidiar con el estrés, el abuso laboral y la presión que, por cierto, fue la preferida de los grandes cocineros españoles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.